Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del más reciente lanzamiento de la banda norteamericana Kansas, The Absence of Presence, disco publicado el pasado 17 de julio a través del sello Inside Out Music. El disco tiene una duración de 47 minutos y se compone de 9 canciones, y es ya el 16avo disco de esta banda que, por lo longeva que es, llegó a coexistir históricamente con las grandes bandas de rock progresivo que por los mismos años que esta banda estaba sacando sus discos importantes, estas otras bandas también lo estaban haciendo. Bueno, tal vez Kansas llegó un tanto después que los primeros discos de las grandes bandas de rock progresivo, pero entre mediados de los 70 y finales de esa época, Kansas llegó a sacar discos de rock progresivo que los pusieron en el mapa, con los cuales hicieron giras exitosas, con los cuales vendieron bien, con los cuales obtuvieron reconocimiento, pero curiosamente en los últimos años, digamos que ese estatus que había alcanzado Kansas en esa época se ha venido desvaneciendo a tal punto que el día de hoy, al entablar una conversación de rock progresivo, muy poco se menciona a Kansas, si bien sí se mencionan a las grandes bandas de rock progresivo inglesas como Genesis, Jethro Tull, King Crimson, Pink Floyd, Yes, etc. Posiblemente porque Kansas fue una banda norteamericana, una banda gringa, y hacer rock progresivo en los 70 en un panorama musical como el de Estados Unidos, tan ajeno a esos sonidos en ese momento, pues era bastante sorprendente. Pero igual de sorprendente fue que tuvieran éxito, o un éxito relativo, no a los grandes niveles de un Pink Floyd, pero sí lograron tener mucho reconocimiento. Entonces llegan, después de tantos ires y venires, una banda que continúa en actualidad, y a juzgar por este disco y por sus últimos trabajos, de gran actualidad. Son dos los miembros que se han mantenido a lo largo de toda la carrera de Kansas: el guitarrista Rich Williams y el baterista Bill Earhart, y luego está el bajista Billy Greer, que ha estado ya desde el año 1985, o sea que solo no estuvo en los 10 primeros años de la banda, los mejores, podría uno decir, pero hasta el día de hoy se ha mantenido, y ya los demás integrantes son completamente nuevos. Muchos de ellos ingresaron a la banda incluso hace un par de años, como el otro guitarrista y el tecladista. Y esta banda, que prácticamente se convirtió en una banda de culto, se mantiene en una gran actualidad, porque con The Absence of Presence, pese a ser ya su disco número 16, como les decía, se fajaron un disco que, aunque voy a presentar algunos puntos discutibles que llegó a tener, en general es un gran disco de rock progresivo, pero con un rock progresivo muy particular de Kansas, un rock progresivo muy metido, digamos, con muchos elementos de hard rock, mucho más directo que el sonido grandilocuente y expansivo que tenían bandas como Yes o como Pink Floyd, etc. Y además con la incorporación peculiar de ellos también del violín, que nunca fue un instrumento en su carrera accidental, sino que ha sido un instrumento que de hecho han empleado mucho, al punto de que siempre han tenido a lo largo de toda su carrera un violinista como un integrante activo y constante del grupo. El disco The Absence of Presence inicia con dos temazos, con dos canciones brutalísimas, o sea, muy buenas. La primera canción, la homónima The Absence of Presence, y la segunda canción, Throwing Mountains. En The Absence of Presence, la canción se va construyendo sobre la base de secciones, como por partes, en cada una de las cuales resalta un elemento distinto. El violín al inicio, el piano en la siguiente sección, las voces, y que por cierto este vocalista no es muy técnico, no es muy logrado, pero mantiene una tesitura media que le da mucho colchón y sostén a cada una de las canciones, y así sucesivamente. En cada fragmento, como que cada elemento de la banda va teniendo su espacio. De esa manera todos los componentes tienen su presencia sin que la canción se atiborre en querer mostrar todo a la vez o de manera muy apresurada. Y la segunda canción, Throwing Mountains, tiene un intro espectacular, un groove con un riff poderoso que manifiesta esta herencia de hard rock que todavía tiene la banda, digamos que hace un rock progresivo muy directo y muy en la cara. A ese riff inicial, a ese groove inicial tan poderoso, se le agregan la melodía del violín sin que por eso se sienta fuera de lugar o en un mal contraste.
La canción, digamos que mantiene el ritmo y el beat constante, el groove, de la mano de una base rítmica que lo sostiene, que sostiene ese groove, porque en general en el disco entero la batería no es virtuosa, tampoco la voz, pero en el caso de la batería, esta, sin ser virtuosa, simplemente se dedica a darle sostén a las canciones sin mucho aspaviento, porque la grandiosidad, lo magnífico de este disco, lo más, digamos, virtuoso, está relegado a los otros instrumentos. Por ejemplo, en esta misma canción, a la mitad, tiene esta sección que es épica, titánica, en la que se incorpora un teclado grandilocuente y guitarras expansivas, lo que le da un aire épico, ochentero a la canción que me encanta. Esta banda recoge muchos elementos de los 80s, tiene guiños ochenteros aquí a lo largo de este disco. Después de todo, más o menos crecieron en esa época, pero sin hacerlo sonar viejuno o desgastado. Y esto además se confirma porque emplean un recurso, digamos, muy ochentero, si se quiere, o muy ochentero, que es que este disco no tiene una, sino dos baladas, Memories Down the Line y Never. Memories Down the Line tiene una melodía de piano hermosa a la que le acompaña la voz, que hace como una especie de armonización con esta melodía inicial del piano, que yo creo que queda muy bien y que hacen un gran match. Además la canción se va construyendo de una manera muy progresiva, de verdad, esta es tal vez la canción más progresiva del disco, en donde cada elemento se va agregando paulatinamente y en los momentos apropiados, dándole una epicidad al tema grandiosa. Cosa que extraño por lo demás que no hayan hecho más a lo largo del disco, pero más adelante vuelvo a este punto. Y la otra canción, la otra balada, Never, inicia más o menos bajo la misma premisa que la balada anterior. Armonía entre voz y piano, pero con menos melodía y, digamos, más árida y solemne. Me gusta mucho además que también se le agregan los elementos de manera progresiva, pero con acordes en guitarra acústica que no emplean casi en el disco. Y también hay una pequeña, digamos, un pequeño match entre una melodía en la guitarra eléctrica y el violín en un par de fragmentos, pero los cuales hacen exactamente lo mismo, y eso es uno de los, digamos, es un fragmento que no me agradó de la canción, porque ¿para qué hacen lo mismo la guitarra y el violín? ¿Para qué tener un violín que te puede ofrecer algo distinto y ponerlo a hacer la misma melodía que hace la guitarra de manera que no ofrezca nada por sí mismo? Más adelante se reivindican en esta canción haciendo cada uno un solo, pero creo que el punto se mantiene, de que aquí el violín no es muy destacable, y este para mí fue uno de los pequeños problemas del disco, la utilización del violín. Miren, casi la única canción que aporta de verdad algo en el violín, y eso que en lapsos muy breves, algo distinto a lo que puedan hacer las guitarras, o que potencialmente puedan hacer las guitarras, es en la canción Circus of Illusion, donde el protagonismo breve que tiene aquí el violín le agrega mucho a la canción. De verdad le agrega bastante, especialmente porque lo que hacen las guitarras en esta pieza es otra cosa. Una hace un arpegio muy hermoso a la derecha en los versos, medio espacial si se quiere, mientras la otra a la izquierda va dando los acordes fundamentales. Sin embargo, para mí la verdad fue algo frustrante del disco que el violín casi nunca actuó como violín. Es decir, como un instrumento que ofrece melodías largas y texturas diversas a las canciones, sino que casi siempre se usó como si fuera una guitarra eléctrica, por ejemplo, haciendo un solo simplemente como en la canción Jets Overhead, la tercera canción, o dando una pequeña melodía de transición en la canción Throwing Mountains. Pero me hubiera parecido mucho más interesante si hubieran tenido un poco más de paciencia en la construcción de las canciones, permitiéndole a los demás componentes de la banda, como el violín en este caso, brillar por su propio derecho y por su propia naturaleza, como yo creo que lo han hecho en su carrera y como lo hacen acá en este disco también en fragmentos. Por ejemplo, en la primera canción logran hacer algo así, la primera canción que les mencionaba, la homónima, o fundamentalmente Memories Down the Line, que es un ejemplo perfecto de lo que aquí estoy reclamando. Me hubiese gustado que explotaran más ese lado de la composición. Bueno, no sé, a lo mejor le estoy pidiendo algo a la banda que no hubieran hecho de ninguna manera, porque
Como les digo, es una banda que a pesar de lo progresiva está muy incrustada en el hard rock y hace canciones relativamente directas. Solo que creo que de haber construido un poco más pacientemente las canciones, sus componentes hubieran brillado más, especialmente el violín, que creo que en este disco está subutilizado. Luego el otro problema del disco es la cuarta canción, Propulsion One, que es una canción que no es, mejor dicho, no es ni una canción como tal, no es ni un interludio y no termina siendo nada básicamente, porque tiene unos 2 minutos de duración, pero no funge como interludio porque no es una canción que le da paso a la siguiente, ni tampoco se logra sostener como una canción en sí misma porque no logra tener el suficiente desarrollo y de hecho termina en fade out. Entonces no termina estando ni en un lado ni en el otro. Por otra parte, la canción Animals on the Roof es una buena canción también, aunque menos espectacular que otras del mismo disco. Pero la canción que cierra el disco, The Song the River Sang, es espectacular. Se siente diferente y creo que eso es lo que le da la magia, le da además como una última vida al disco muy disfrutable. Un piano pomposo y épico, y me encantan esos pasajes de epicidad que tiene el disco, y un punteo casi constante en las guitarras que prácticamente no se empleó en el disco, e incluso un violín que acá creo que está un tanto mejor empleado que en otras canciones, pero nuevamente a cuentagotas, por pedacitos. Y además el final también se me hace muy creativo y experimental, lleno de melodías y sonidos que van y vienen y que cortan justo al final de manera abrupta. Y bueno, y ese corte al final de manera abrupta yo creo que lo pudieron haber reemplazado por un cierre distinto, por ejemplo, que hubiese terminado en fade out. Es de los pocos casos que hubiera preferido un final en fade out que ese final abrupto que le meten a la canción, que por otro lado es una gran canción. Entonces, más allá de estas pequeñas quejas mías sobre el empleo del violín, algo de la construcción de las canciones, el disco en general es bueno, es muy interesante este tipo de progresivo, y es muy interesante que una banda tan añeja como Kansas se siga manteniendo en este nivel. Sin duda los highlights del disco, las partes más rescatables, pues para mí son las 2 primeras canciones, The Absence of Presence y Throwing Mountains, la balada Memories Down the Line y la canción que cierra el disco, The Song the River Sang. Estas, digamos, son las canciones que seguramente a las que estaré volviendo en los próximos días. Las otras no lo creo así. Total, para mí The Absence of Presence de Kansas tiene un 7 de 10 de calificación. Y nada, gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.